Proverbios 30, versículos 7 al 9. Dice la Biblia: dos cosas te he demandado, no me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas, manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue, y diga: ¿quién es Jehová? O que siendo pobre, hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Vamos a orar. Señor Dios, Padre eterno, te agradecemos por este momento. Nos permites escuchar tu palabra, Señor, estudiarla, atesorarla. Te rogamos, Señor, para que bendigas este momento de predicación. Háblanos a cada uno de los que estamos aquí presentes y permite, Dios, que seamos edificados. Te pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Cuando se habla del libro de Proverbios, la mayoría suele pensar que todo el libro de Proverbios lo escribió Salomón. Sin embargo, no es así. Es algo muy similar a lo que pasa con el libro de Salmos. La gente piensa que el libro de los Salmos todo lo escribió David. David escribió la mayor parte, 73 de los salmos que están allí. Pero allí en el libro de Salmos tenemos diferentes autores. Salomón, Asaf, los hijos de Coré. Hay diferentes autores en el libro de los Salmos. Lo mismo sucede con el libro de Proverbios, aunque la mayor parte del libro, desde luego, lo escribió Salomón, pero no todo él. Por ejemplo, al llegar a los dos últimos, Proverbios 30 y 31, se mencionan dos autores distintos. Por ejemplo, dice 31, palabras de Agur, hijo de Jaque, la profecía que dijo el varón a Itiel y a Ucal. Esto se refiere entonces a esta sección de Proverbios 30, la escribe un hombre llamado Agur. Pero en el 31 también tenemos otro autor. Dice 31:1 de Proverbios, palabras del rey de Lemuel, profecía con que le enseñó su madre. Proverbios 31 fue escrito por Lemuel. Algunos, para sostener que la totalidad del libro lo escribió Salomón, dicen que son nombres simbólicos, ya sea Agur, se refiere a Salomón también dicen ellos, e incluso Lemuel, también mencionan que lo escribió Salomón, pero que era una forma simbólica, un nombre codificado para Salomón. No hay tal cosa como eso. Al mirar detalladamente lo que es Proverbios 30 y 31, vemos que hay otro autor. En el 30 tenemos a Agur, este hombre. En el 31 tenemos a Lemuel. Esto nos muestra entonces que no todo el libro fue escrito por Salomón. Sin embargo, dentro de lo que escribió Agur, hay unas palabras dignas de considerar. Lo que hemos leído hace un momento en el versículo 7 hasta el versículo 9. ¿Por qué son dignas de considerar estas palabras? Son dignas de considerar porque de hecho es la única oración que se registra en el libro de Proverbios. ¿Sabía usted eso? La única oración que tenemos registrada en el libro de Proverbios es estas palabras que menciona Agur. No hay otra oración en el libro de Proverbios. Y el contenido de lo que menciona aquí estos versículos son dignos de considerar. Versículo 7 al 9 dice la Biblia: dos cosas te he demandado, no me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas, manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue, y diga: ¿quién es Jehová? O que siendo pobre, hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Como dije entonces, este autor, del cual lleva todo este Proverbios 30, hace una especie de oración, la única registrada en el libro de Proverbios. Sus palabras son dignas de observar en detalle. Y por esa razón hoy vamos a hablar acerca de la oración de Agur. ¿Por qué esta oración es tan importante? De hecho, ese es el título del mensaje para el día de hoy. La oración de Agur. Primero tenemos que mencionar quién era Agur. Al inicio de Proverbios 30, vayamos allí, tenemos una especie de autobiografía de él. Versículo 1. Palabras de Agur, hijo de Jaque, la profecía que dijo el varón a Itiel y a Ucal. ¿Ven esa especie de mini biografía de la vida de este hombre? Al inicio del Proverbios 30 se menciona quién era. Se identifica a él como ¿quién? Como Agur. No es el rey Salomón, es Agur. Aunque algunos digan que es simbólicamente Salomón, sin embargo Salomón siempre se identifica como el hijo de David, porque alude al linaje real,
Aquí en Proverbios 30 da otra pista porque se le menciona que es el hijo ¿de quién? O de Jaquec, porque tiene una tilde en la E. Quiere decir entonces que no puede ser Salomón. Cuando usted mira la Biblia en el segundo libro de Samuel, capítulo 12, nos damos cuenta de quién era hijo Salomón. Capítulo 12 del segundo libro de Samuel, versículo número 24. Y consoló David a Betsabé, su mujer, y llegándose a ella durmió con ella, y ella le dio a luz un hijo, y llamó su nombre Salomón, al cual amó Jehová. Mire de quién era hijo Salomón. De David con Betsabé. Pero ¿de quién dice Proverbios 31 que era hijo Agur? Que o sea, habría una mentira, ¿no? Habría una contradicción. Entonces no puede ser que este Agur sea el mismo Salomón. Se menciona su nombre. Nombre que, como dice Proverbios 31, es Agur. Y el nombre Agur significa jornalero, recolector. ¿Qué significa el nombre Salomón? Está enraizado con la palabra Shalom. Shlomón es la palabra en hebreo. Y significa pacífico, el que trae paz. Así que entonces no podemos decir que Agur sea el mismo Salomón. 31 de Proverbios dice: palabras de Agur, hijo de Jaque. La profecía que dijo el varón a Itiel, y a Ucal. No solo entonces se menciona un poco de la procedencia, quién es este hombre Agur, sino que también dice que sus palabras las dirige a Itiel, que lo menciona 2 veces, y a Ucal. Quizá estos dos que menciona allí no sean otros que discípulos de este hombre llamado Agur. Era la forma común en la cual los sabios, los que tenían a cargo, incluso rabinos que tenían a su cargo discípulos, les enseñaran. Parece ser que todo esto que dice Proverbios 30 es una especie de enseñanza que dirige Agur a estos dos hombres. A Itiel, el hecho que lo mencione 2 veces quizás sea el más reconocido, el más sobresaliente entre los discípulos. Y al otro llamado Ucal. Podríamos decir entonces que eran aprendices de Agur. Esto en cuanto a quién era Agur, para corregir a aquellos que dicen que era el mismo Salomón. No hay tal cosa como eso. Incluso hay un sector de rabinos que llegan a afirmar, pero sin ninguna base, tal vez alegorizando la Biblia, diciendo que es Salomón. No, es un hombre que nos dice la Biblia que era hijo de Jaque, que era quizá un maestro, alguien que enseñó a Itiel y a Ucal. Pero ahora miremos el contenido de la oración que hizo este hombre porque es digna de considerar. Ahora miremos los versículos 8 y 9, de mismo de Proverbios 30. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas. Manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga quién es Jehová. O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Hay que decir que esta oración que elevó este hombre llamado Agur es importante, es digna, porque él está pidiendo, dice que 2 cosas te he demandado, es decir, habla de algo de lo cual pidió con mucho esfuerzo y ahínco. Lo presentó delante de Dios. Y dice la Biblia acá, ¿qué fue lo que pidió? ¿Vieron la petición? Algo que pide al inicio de la oración es nada más ni nada menos que Dios le conceda algo hasta el momento de que se muera. Va a ser una petición bien importante porque él dice: Señor, concédeme esto y esto que tú me vas a conceder que marque el destino y el rumbo de mi vida hasta la muerte. Si Dios le dijera a usted, le voy a conceder algo hasta que usted se muera, ¿qué pediría? La mayoría pediría: no, yo quiero ser famoso. Algunos dirían: no, yo quiero dejar de trabajar, tener mucho dinero. Pero ¿qué pediría usted? ¿Ha pensado usted en eso? ¿Qué le pediría a Dios si Dios le dijera: le voy a conceder algo y lo que usted me pida se lo voy a dar hasta el día que usted se muera? ¿Qué pediría? Precisamente esta es la petición de Agur. Agur dice: Señor, concédeme 2 cosas. ¿Vieron el versículo? Versículo 7. 2 cosas te he demandado. No me las niegues antes que muera. Y el versículo 8 y 9 menciona qué es lo que quiere que Dios le conceda. Este tipo de oración es inusual en el pueblo de Dios. ¿Usted se ha dado cuenta? La mayoría de personas pide cosas temporales, ¿no? ¿Cierto que sí? Tiene una situación, una dificultad y pide cosas para aquí, para la tierra. Pide: Señor, ayúdame con este problema que estoy viviendo ahora. Provéeme ahora. Quizás si tiene un problema de salud, ayúdame con la enfermedad. Sáname.
Pero todo son peticiones elevadas. ¿De qué manera? Son asuntos momentáneos que la gente únicamente está pidiendo. Pero la petición de Agur resalta precisamente por eso, porque él no está pidiendo únicamente lo momentáneo. Él pide cosas que van a marcar el rumbo de su vida hasta que se muera, y podríamos decir, cosas que lo están preparando para el más allá, para la eternidad. Qué difícil es encontrar personas y cristianos que oren de esa manera. La mejor oración que hacemos a Dios es cuando pedimos a Él cosas que nos hagan mejores en el presente y que nos preparen para la eternidad. Eso es lo que pide Agur. Pero a veces las oraciones de los cristianos son oraciones que en lugar de hacerlos mejores, los hacen peores. ¿Para qué el cristiano a veces pide dinero en abundancia? ¿Para qué? Para conocer el mundo, dicen algunos, para irme a viajar por todo el mundo. ¿Lo hace mejor o peor? Muchas veces peor porque lo aparta de la voluntad del Señor. ¿O para qué alguno dice, Señor, que mi empresa crezca? ¿Para estar más descansado o para esclavizarse más de su trabajo? Qué difícil es encontrar cristianos que oren como Agur. Sus peticiones que sean, Señor, hazme y concédeme cosas que me hagan bien en mi presente, pero también que me preparen para la eternidad, el futuro. Y eso es lo que está pidiendo Agur. Que lo mantenga a él enfocado, lo que está pidiendo en lo eterno. ¿No es lo que pide Agur? Su petición es, Señor, concédeme esto hasta que me muera. Agur es consciente de que está pidiendo a Dios algo que va a regir todo el rumbo de su vida hasta el último aliento, hasta el último momento que esté aquí en la tierra. Eso es lo que pide Agur. ¿Qué pediríamos nosotros? ¿Cómo quisiéramos vivir hasta el último momento aquí en la tierra? Esa es la petición de Agur. La oración que hizo Agur tiene dos aspectos importantes. Miremos los cuáles. En el versículo 8, la primera parte dice, vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. Eso es lo primero. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. ¿A qué se refiere este primer aspecto de la oración? Hay gente que piensa de una manera errónea en lo que es vanidad. ¿Qué es vanidad para algunos? Quizá de pronto vestirse de una manera, digamos, suntuosa. Para algunos sería vanidad. Para algunos vanidad es, no, de pronto si yo gasto mucho dinero en comprar algún traje o alguna cosa, eso es vanidad. Agur está diciendo que aparte de él, vanidad y palabra mentirosa. La vanidad, hay que decirlo de acuerdo al libro de Eclesiastés, es todo aquello que se haga sin tener en cuenta a Dios. Eso es vanidad. Todo lo que una persona haga sin contar con Dios, sin estar dentro de la voluntad de Dios, sin hacerlo a la manera de Dios, con las formas de Dios, sin la guianza de Dios, eso es vanidad. Y de eso habla Eclesiastés, ¿no? ¿Se acuerdan que Salomón se dedicó a tratar de observar la vida lejos de la voluntad de Dios? Se entregó a todo tipo de placeres, acumuló riquezas. Eso es vanidad. Y al final él dice, vanidad de vanidades. Todo lo que se hace debajo del sol, es decir, en la vida, en la tierra, no es más que vanidad y aflicción de espíritu. ¿Qué significa entonces vanidad? Aquello que hagamos sin contar con Dios. Cualquier cosa que usted emprenda, cualquier cosa que usted haga y no tenga en cuenta a Dios, eso es vanidad. No es simplemente aplicarse un buen perfume, como dicen algunas sectas, o quizá un poquito de maquillaje, eso es vanidad. O ponerse una joya es vanidosa. No, vanidad es no tener en cuenta a Dios en lo que hacemos. Y Agur dice, aparta de mí la vanidad. Él está orando porque Dios le dé un carácter correcto. Y es que exactamente ese es el carácter cristiano. El carácter cristiano no es otra cosa que tener siempre en cuenta a Dios. Vivir de acuerdo a lo que Dios dice. Vivir a la manera de Dios. Vivir como Dios dice. Eso es el carácter cristiano. Pero muchos cristianos no oran así. Es más, los cristianos en lugar de pedir que el Señor aparte la vanidad de ellos, piden cosas vanas. ¿Ven el contraste? En lugar de decir como Agur, Señor, aparta de mí la vanidad, ellos dicen, no, Señor, dame todas esas cosas vanas. Hay tanta vanidad en las peticiones de los cristianos hoy en día. Se piden cosas tan vanas hoy en día. Y lo que es peor, a veces se piden caprichos que ni son la voluntad de Dios. ¿No es vanidad eso? ¿No es entrar en el terreno de un corazón vanidoso? ¿Alguien que no tiene en cuenta a Dios? ¿Alguien que le importa poco lo que Dios es, lo que Él dice? Y Agur dice, Señor, aparta de mí. ¿Vieron? Versículo 7. 2 cosas te he demandado, no me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa, aparta de mí. Lo que se hace sin contar con Dios. Pero también está preocupado Agur por lo que sale de su boca. Palabra mentirosa, aparta de mí. ¿Saben ustedes que la vanidad y la mentira son impedimentos para estar en comunión con Dios? Claro que sí.
De acuerdo a lo que dice el Salmo 24, versículos 3 y 4, nos dice la Biblia referente a cómo la vanidad y la mentira nos impiden tener una correcta comunión con Dios. Versículo 3 del Salmo 24. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Y luego dice, el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma, mira que la vanidad, ¿no? A cosas vanas, ni jurado con engaño, ¿no es palabra mentirosa? Eso es. La Biblia dice que la vanidad y la mentira son impedimentos para estar en una comunión correcta con Dios. En pocas palabras, Agur está preocupado por su relación con Dios. Señor, concédeme que hasta que me muera pueda tener una correcta comunión contigo. Y para ello, aparta de mí la vanidad y la palabra mentirosa. Qué petición tan tremenda, ¿no? Señor, dame un carácter santo y aparta de mí todo aquello que me pueda hacer estorbo para mi comunión contigo. Esa es una oración digna de considerar. Pero si pudiéramos grabar sus peticiones de oración, hermanos, que hace usted cada día al Señor, ¿qué pide usted a Dios? Algunos andan pidiendo vanidades, ¿no? Algunos andan pidiendo quizá un poquito más de riqueza, de dinero. Quizá cosas que usted sabe que no son la voluntad de Dios, pero usted sigue porfiando y diciendo, Señor, concédemela. Eso es pedir mal. Qué poco se toma hoy en cuenta. El decirle, Señor, dame un carácter en el cual lejos de mí esté la vanidad y la palabra mentirosa. Y concédemelo, Señor, hasta que me muera. Imagínese eso. ¿No es una petición digna de considerar? Señor, hasta el fin de mis días, que yo pueda ser alguien que viva lejos. Mire, y Agur no dijo, Señor, quita de mí, sino aparta de mí. Él no dijo, no permitas que venga a mí. Seguro vendría la vanidad y la oportunidad para involucrarse en cosas que no son de Dios. Pero él dijo, aparta de mí. Él no dijo, no permitas que no vengan. Aparta de mí, aun cuando vengan, porque van a haber situaciones que van a ser propicias para que venga vanidad a mi vida, apártalas de mí. Dicho de otra manera, que no se me pegue, eso es apartar de mí. Que no se me pegue la vanidad, Señor. Que no se me pegue la palabra mentirosa. Qué importante, ¿no? ¿Cómo hace falta hoy cristianos que pidan de esa manera? Que oren como Agur. Señor, dame un carácter santo, dame un carácter que te agrade. Pero hay tanta vanidad en los cristianos, ¿me entienden ahora sí? Hay tantas cosas banales en el cristianismo hoy en día, tantas cosas que se hacen fuera de la voluntad de Dios, tantos cristianos que no tienen cuidado en su propia vida, no tienen un carácter realmente santo que ame y agrade a Dios. Eso es lo que hay hoy en día. Y quizá nos falte aprender de este primer aspecto de lo que pidió Agur. Ojalá fuéramos así, Señor, hasta que me muera. Hazme a alguien de un carácter santo. Volviendo a Proverbios 30, hay un segundo aspecto de la oración que eleva Agur. Lo dice el versículo 8, en la segunda parte. Luego de haber dicho que vanidad y palabra mentirosa aparta de mí, menciona, no me des pobreza ni riquezas, manténme del pan necesario, no sea que me sacie y te niegue, y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Otra cosa importantísima, ¿no? Ahora él está orando para que Dios no le dé pobreza ni riquezas, sino que lo mantenga del pan necesario. ¿Qué implica esto? ¿Qué podríamos decir? Este segundo aspecto de la petición no es otra cosa que decir, Señor, manténme siempre dependiendo de ti. Pero el que pide riquezas, ¿sabe por qué pide riquezas? No hay mucho mérito en pedir riquezas, porque usted pide riquezas y una vez las tenga ya no depende de Dios. El rico ya no depende de Dios. El rico dice, bueno, ya tengo lo que tenía, ya no necesito de nada. Pero Agur dice, Señor, manténme todo el tiempo dependiendo de ti. Dame solo lo que es necesario. Y algo más asombroso. Él no dice, Señor, concédeme lo que yo considero que está bien. No, él está diciendo a Dios, mira, Señor, te entrego mis peticiones. Concédeme, Señor, lo que tú sabes que yo necesito, no lo que yo quiero. Qué tremenda petición. Agur le entrega al Señor los derechos para que el Señor sea quien determine qué es lo que verdaderamente él necesita. Y eso concédeme, Señor. Pero ¿no es cierto que pedimos al Señor lo que consideramos que necesitamos nosotros? Señor, yo te pido esto porque yo considero que lo necesito. ¿No es más sabio Dios? ¿No es mejor dejar que Él determine qué es lo que necesitamos? A eso se refiere la Biblia cuando dice, de ningún bien carecen los que tienen comunión con Él. De ningún bien porque lo determina Dios. Pero usted dice, pero a mí me faltan muchas cosas bienes, pero según usted. Pero debe ser Dios quien determine lo que necesitamos, no nosotros. Y de esa forma, ora Agur. Señor, que seas tú quien determines. Mientras tanto, ayúdame a depender de ti. Yo no considero entonces que la pobreza ni que la riqueza, eso te compete a ti. A mí
concédeme el estar dependiendo de ti. Muchos en la actualidad oran diciendo, Señor, provéeme, ¿no? Dame. Pero pocos, quizá o ningunos, oran diciendo, Señor, determina qué es necesario para mí y dame eso. Ni más ni menos. ¿Qué necesito yo? Dámelo. Pero a veces pensamos que somos muy listos diciéndole al Señor nuestras necesidades. ¿El Señor no sabe lo que necesitamos? Porque muchos dicen, voy a hacer un listado de necesidades para llevarlo al Señor en oración. ¿El Señor no sabe lo que usted necesita? Le aseguro que Él es más sabio y Él sabe mejor que nosotros qué es lo que verdaderamente necesitamos. Entreguémosle al Señor nuestras necesidades y que Él sea quien determine. Y le aseguro que lo que Dios no le dé es porque usted no lo necesita. Porque a veces el cristiano se resiente, ¿no? Agur entonces es consciente que la riqueza, mire lo que puede hacer la riqueza con él. Versículo 8. La segunda parte dice, no me des pobreza ni riquezas, manténme del pan necesario. Versículo 9. No sea que me sacie y te niegue, y diga, ¿quién es Jehová? Está en la sabiduría de este hombre, por algo está incluido ahí en el libro de la sabiduría, Salomón, allí también está al inicio del libro. Está la sabiduría de Agur, este es un libro de sabiduría, se le llama así, literatura sapiensal le llaman, que mire lo que está diciendo. Agur es consciente de que la riqueza, ¿sabe qué puede hacer la riqueza de una persona? Algo que alguno diría, no, eso ya es un extremo. La riqueza puede hacer de una persona un ateo en práctica. Cuando hablamos de ateos, la gente se olvida de que hay 4 tipos de ateos. Y uno de ellos es el que menciona aquí. Agur está consciente que la riqueza lo puede hacer un ateo práctico. El ateo práctico es el que no cuenta con Dios para nada. Por eso Agur dice, no sea que me sacie y te niegue. Y diga, ¿quién es Jehová? Esa es una forma de ateísmo. Muchas veces el rico es un ateo práctico. No es el que anda diciendo la Biblia es mentira, Dios no existe, no. Sino en su práctica. Por eso se llama ateo práctico. Vive sin contar con Dios y cree que no necesita de nada. Hay muchos ateos prácticos porque su Dios es su dinero. Hay muchos ateos prácticos porque dicen, yo no necesito de nada. Y lo que es peor, hay muchos que creen que están bien con Dios porque tienen dinero. Esa es una forma de ateísmo también. Agur dice, Señor, manténme del pan necesario porque si me da riquezas, me puedo volver un ateo práctico. No necesito de nada, ese es mi Dios. Ando negando, ¿vio qué dice? Niegue, versículo 9. No sea que me sacie y te niegue. Eso es, ¿no haces un ateo? No existe Dios. El que anda con argumentos filosóficos diciendo no hay Dios, ese es un ateo filosófico. El que tiene sus dogmas, no, yo tengo mi propio asunto de la religión, es un ateo dogmático. El ateo clásico es el del pasado y el ateo práctico es el que niega a Dios con sus hechos. Vea que son 4 tipos de ateos. Y Agur dice, Señor, si me da riqueza, yo puedo caer dentro del grupo de los ateos prácticos. Llegar al punto de saciarme y negar, ¿quién es Dios? El ateo práctico es el que dice, todo esto que tengo me lo he ganado yo a pulso. Yo me he hecho a sí mismo. El ateo práctico es el que dice, mi empresa, mi carrera, mi dinero, mis finanzas. Ese es el ateo práctico. Claro, mi inteligencia me ayudó a concretar todo esto que tengo hoy en día. Ese es un ateo práctico. Y Agur dice, Señor, no me dé riqueza porque me puedo volver un ateo práctico. Pero luego sigue diciendo, en cuanto a la pobreza, o que siendo pobre, la última parte del versículo 9, hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. La pobreza también puede ser un terrible peligro. Mire los contrastes, los polos opuestos. La riqueza puede ser de alguien un ateo práctico. La pobreza puede hacer de él un blasfemo. ¿Y la blasfemia qué es? Porque algunos dicen blasfemia, pero ¿qué es blasfemia? Y a veces pensamos es decir malas palabras. Esa es una forma de blasfemar. Pero blasfemar implica cuestionar, renegar, resentirse. Eso es blasfemia. Agur dice, Señor, si tal vez tengo pobreza, me vuelvo un blasfemo. Tal vez un resentido. Tal vez alguien que cuestione a Dios. Ah, Dios es malo. ¿Dónde está Dios? Mire, yo tanto que me consagro a Él, tanto que le pido a Él. No vale la pena vivir para Dios, no vale la pena seguirlo. Ese es el que tiene problemas y resulta blasfemando contra Dios. El que se resiente contra Dios, el que reniega contra Él, el que cuestiona a Dios, el que reniega, el que se resiente contra Dios, esa es una forma de blasfemar. Y Agur dice, no me des pobreza. No sea que de pronto hurte y con ese hurtar me vuelvo un blasfemo. Qué tremenda petición de este hombre, ¿no? Si usted mira, no se le escapa aspecto de su vida que no lleve a Dios. Dame un carácter que fuera de mí la vanidad, que sea alguien de carácter, que hable lo que es correcto,
Si de pronto tengo riqueza, no me la dé, Señor, porque mire, la riqueza me puede hacer un ateo, pero la pobreza me puede hacer un blasfemo. Señor, manténme dependiendo y confiando de ti. Eso es una oración correcta. Cada salvo debería orar para tener una actitud correcta para con Dios. Resumido, podríamos decir que Agur pidió carácter y buenas circunstancias en su vida. Cosas que faltan tanto en los cristianos hoy en día. Hay tantos cristianos faltos de carácter. Y carácter no es tirar las ollas, porque algunos piensan carácter y dicen, no, yo soy de carácter. ¿Y por qué? Porque allá grito y ya. No, eso es grosería. Carácter es tener la actitud correcta frente a las circunstancias. Reaccionar correctamente frente a las adversidades. Eso es carácter. Tener inteligencia emocional, que hoy en día faltan algunos. Ser dueño de sí mismo, autocontrol, dominio propio. Eso es carácter. Y por eso está orando Agur. Y Agur dice, Señor, concédeme esto, ¿hasta cuándo? Concédemela. ¿Ven la preocupación? Señor, concédeme esto. No me lo niegues. Dámelo antes que me muera. Y hay que decir algo. Agur pidió esto. Y por lo que menciona el texto, parece que no estaba al borde de la muerte. Porque alguno podría decir, esta es una oración del que ya está muriéndose en una cama. No, del que estaba muy en sus 5 sentidos, en toda la flor de la juventud quizá, en todo su vigor, y pidió eso a Dios. Porque qué fácil es pedir, Señor, ayúdame, quiero serte fiel cuando ya está muriendo allá en la cama. Qué fácil es pedir eso, ¿no? Pero pídalo ahora cuando tiene toda la juventud, las oportunidades, el dinero, el mundo a manos. Vaya, pida usted eso, a ver. ¿No es diferente? La petición de Agur es muy importante. Y uno esperaría que esta forma de orar nos fuera enseñada de Salomón, que fue el hombre más sabio, imagínense. Pero no es así. De un hombre que ni siquiera no sabemos si era judío o no es judío, no dice. Un hombre que simplemente se identifica como el hijo de Jaque, porque tiene la tilde de la E. Alguien que enseñó a Itiel y a Ucal. No dice más. Pero nos está enseñando algo tan relevante y tan importante en cuanto a la oración. Nos está enseñando la importancia de pedir lo correcto, de la forma correcta. Y que llega hasta el punto de confrontarnos y retarnos con nuestra vida de oración. Porque a veces lo que pedimos no es lo correcto. Pedimos vanidades, ¿no es cierto? Pedimos cosas pasajeras. Pedimos nuestros propios deleites. Muchos piden riqueza, no viendo el peligro de lo que puede hacer la riqueza. Muchos no quieren confiar en Dios, como Agur. Manténme el pan necesario, que yo siempre confío en ti. Cada salvo debería orar para tener una actitud correcta para con Dios. En tiempos de necesidad y de abundancia, eso es correcto. Eso es el carácter cristiano. Y al revisar desde luego la petición que elevó Agur, debemos aprender a pedir al Señor. Un buen carácter, porque eso fue lo primero que pidió Agur. Y desde luego, circunstancias favorables. ¿Cómo ora usted? Ojalá comenzáramos a orar, Señor, de esa manera. Concédeme estas cosas. Y estas cosas que me concedas estén presentes en mi vida hasta que me muera. Eso es una correcta oración. Pero muchas veces creemos que la oración es un cheque en blanco, ¿no? Donde yo le pido a Dios lo que quiera y Él está obligado a dármelo. No es así. Oremos de la manera correcta y sobre todo pidamos cosas que nos hagan bien en el presente, pero nos preparen también para el futuro. Y piense en sus peticiones, lo que usted ora. Quizá hable alguien que me diga aquí, yo soy un hombre, una mujer de oración. Sí, pero ¿qué pide? ¿Qué es su oración? Tal vez vanidades, ¿no? Cosas pasajeras. ¿Por qué no pedir un verdadero carácter cristiano? ¿Por qué no pedir cosas que nos hacen mejores en el ahora y nos preparan para la eternidad? La mayoría no pide que el Señor no les dé riquezas, sino lo contrario, dame riquezas. Agur pidió lo contrario. Llévame a depender de ti. La mayoría no quiere depender de Dios. Esa es la petición de Agur. Colóquese en pie y oremos. Padre Celestial, nuestro Dios, cuánto necesitamos, Señor, el orar de la manera correcta, pedir lo que en verdad, Señor, es acertado ante ti. Ayúdanos, Señor, cada día a revisar nuestros propios corazones, nuestra vida de oración. Permítenos, Señor, que pidamos lo que es agradable ante ti, no lo que nosotros queremos quizá, tal vez cosas vanas, Señor, pasajeras, que podamos, Señor, unirnos a la petición de Agur. Concédenos, Señor, un buen carácter, fidelidad, integridad, madurez, firmeza, hasta el último día que estemos en esta tierra. Y ayúdanos a seguir siempre dependiendo de ti. Podamos, Señor, cada día caminar de tu mano. Gracias por tu palabra. Y permite, Señor, que nuestra vida de oración sea transformada, sea cambiada. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén.